Revelado, el escalofriante secreto de Roma con 100 niños malditos convertidos en muñecas humanas. La noche caía sobre Roma como un manto oscuro, y el aire se sentía pesado. Sebastián, un joven vendedor de flores, caminaba de regreso a casa después de un largo día. La penumbra de las calles lo envolvía, y un escalofrío le recorrió la espalda cuando, al final de la calle, vislumbró una figura oscura. Su corazón latía fuerte, descontrolado. La voz de su madre, Mercedes, resonaba en su mente: no hables con extraños. Pero algo en su instinto, un impulso desconocido, le decía que debía actuar. Eso no era normal. En los días siguientes, la atmósfera en el barrio cambió drásticamente. Murmullos sobre la misteriosa desaparición de niños circulaban por cada esquina. Sebastián sentía un nudo en el estómago, algo macabro acechaba en las sombras. Una tarde, al acercarse a la anciana Mirta, escuchó la horrible leyenda sobre un culto aterrador que se llevaba a los más pequeños en la noche, un rumor que aquellos a quienes consideraban respetables no deberían ser ignorados. Entre esos nombres, don Octavio, un vecino amable, quien había comenzado a traer muñecas viejas a su hogar demasiado realistas, según decían. A medida que las desapariciones aumentaban, la desconfianza crecía como una plaga. Cada rincón se volvía un recordatorio del peligro inminente. Sebastián, siempre amable, comenzó a ver con otros ojos a aquellos que les rodeaban. Don Octavio, quien alguna vez le había parecido simpático, se convertía lentamente en un inquietante enigma. Cuando Valentina, su hermana pequeña, mostró un interés especial por una de las muñecas de don Octavio, la inquietud de Sebastián se transformó en temor palpable. Esa noche, cuando descubrió que Valentina había estado desaparecida durante más tiempo de lo habitual, el terror lo envolvió. Valentina. Llamó con voz temblorosa. La angustia le quemaba por dentro. Armado de valentía, decidió ir al hospital abandonado del barrio, un lugar que había sido testigo de risas infantiles que ahora resonaban como ecos de un pasado aterrador. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era frío como el aliento de un espectro. Al llegar al sótano, un escalofrío de horror le recorrió la columna. En un rincón oscuro, brillaban ojos vacíos, una serie de muñecas con rostros de niños desaparecidos lo miraban, atrapadas en la penumbra. ¿Qué era esto? Las muñecas no eran simplemente artefactos, eran los niños robados, transformados por rituales horrendos. El sudor le corría por la frente mientras su mente corría desenfrenada, el tiempo se agotaba y la luna llena iluminaba el camino oscuro que debía tomar. Sin opciones claras, aceptó que debía enfrentar a don Octavio, quien había tejido su red de corrupción en el corazón mismo de su comunidad. Justo cuando se preparaba para salir, un eco perturbador resonó en la oscuridad, las risas de niños, ese sonido que una vez fue una melodía dulce, ahora era un grito de advertencia. ¿Podría arriesgarlo todo por su hermana? ¿O se vería atrapado en un horror del que no podría escapar? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con el corazón en la garganta, Sebastián se aferró a la idea de que el lazo familiar podría romper la maldición. Una sombra se alzó detrás de él, y el miedo lo paralizó. La oscuridad parecía cobrar vida. ¿Lograría encontrar a Valentina y desenmascarar la verdad de don Octavio antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta flotaba en el aire como una carga, un destino aún no escrito. Las risas continuaban resonando en la penumbra, como un eco inquietante que erizaba la piel de Sebastián. Se giró bruscamente, esperando ver a su hermana, pero solo encontró la oscuridad que lo envolvía, húmeda y fría. Su corazón latía con desespero, no podía quedarse ahí. Tenía que salir, encontrarla, y confrontar a don Octavio. Mientras avanzaba, el aire se volvía cada vez más denso, como si algo estuviera respirando a su alrededor. Su mente luchaba por mantener la calma, pero recuerdos oscuros de otros niños desaparecidos invadían sus pensamientos. Pensaba en Valentina, su sonrisa, no podía permitir que se convirtiese en otra muñeca más. Se precipitó hacia la escalera, cada paso resonando en el silencio sepulcral del hospital. Al salir, notó que la noche había caído más pesada.
Las sombras daban vida a sus peores temores, y la luna llena iluminaba todo con una claridad helada. Sebastián se dirigió hacia la casa de don Octavio, su pecho subiéndole y bajándole como un tambor atormentado. El barrio parecía desierto, como si todos supieran del horror que se gestaba, pero nadie se atreviera a enfrentarlo. Al llegar a la puerta de la casa del anciano, la estructura parecía mirar a Sebastián con burlona indiferencia. La madera de la puerta crujió al empujarla, asegurándose de no hacer ruido. Dentro, el silencio reinaba, interrumpido solo por el suave tic-tac de un reloj que marcaba el paso del tiempo. Con cada segundo, la tensión crecía, como un resorte a punto de estallar. Se adentró, el olor a madera vieja y polvo le hacía toser. Miró a su alrededor, buscando algo que pudiera indicar la ubicación de su hermana. Colgando de las paredes había fotografías de niños, muchas de ellas con evidente cariño, todas con sonrisas, pero en sus ojos brillaba una tristeza que helaba la sangre. Sebastián sintió un hormigueo en la nuca. Se acercó a una de las fotos. Reconoció un rostro familiar, era uno de los compañeros de Valentina. Un golpe de terror lo recorrió cuando recordó las advertencias de Mirta sobre las muñecas. La colección de don Octavio tiene vida propia. Su mente se aterrorizó ante la idea de que cada muñeca podía ser un niño perdido, una víctima de su néctar oscuro. Mientras exploraba, sintió un movimiento. Miró a su alrededor, el aire se impregnó de un susurro. ¿Valentina? Se movió hacia el salón principal, donde las muñecas estaban expuestas, alineadas en estanterías viejas. Aquel espectáculo era profundamente perturbador, cada muñeca estaba adornada con ropas infantiles, sonrisas falsas, pero sus rostros mostraban un profundo sufrimiento. Una en particular captó su atención, tenía una trenza rubia y un vestido rojo. Era la muñeca que Valentina había estado observando con tanto interés. El pánico hizo que su corazón se detuviera un segundo. No murmuró. De repente, la voz de don Octavio resonó a sus espaldas, suave y burlona: ¿has venido a jugar, Sebastián? Me alegra que hayas decidido unirte a la familia. Sebastián se dio la vuelta, su mirada oscilando entre el terror y el odio. El anciano sonreía, sus ojos centelleaban con un brillo macabro. No debes temer, aquí todos son bienvenidos, siempre que recuerden quiénes son. Antes de que pudiera reaccionar, Octavio levantó una muñeca hacia él. Su corazón se paró un instante, la muñeca era idéntica a Valentina. Con un grito ahogado, Sebastián corrió hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe, como si la casa misma estuviera atrapándolo. La risa de Octavio resonó en el pasillo. No te vayas tan pronto, aún nos queda mucho por descubrir. Las paredes parecieron cerrar el espacio, la oscuridad del lugar se adensaba, y Sebastián sintió que sus fuerzas flaqueaban. Podría escapar antes de ser parte de esa colección de pesadillas, o la verdad detrás del culto lo atraparía para siempre. La luna brillaba con fuerza en el cielo, pero su luz no llegaba a iluminar el horror que lo rodeaba. Pronto tendría que elegir, enfrentarse a don Octavio o convertirse en una muñeca más. Una decisión que cambiaría su vida para siempre. El corazón de Sebastián latía con fuerza. La casa parecía cobrar vida a su alrededor, cada tablón crujía como si estuviera susurrando secretos oscuros. Intentó abrir la puerta nuevamente, pero estaba atascada, como si una fuerza invisible la mantuviese cerrada. La risa de don Octavio resonaba en sus oídos, un eco burlón que no podía ignorar. ¿Por qué te empeñas en salir tan pronto, Sebastián? La fiesta apenas comienza, decía el anciano mientras su figura se acercaba. Sebastián no podía permitir que el miedo lo paralizara, tenía que moverse. Miró a su alrededor, buscando una salida alternativa. Las muñecas en las estanterías parecían observarlo, sus ojos vacíos reflejando la tormenta de terror en su interior. Se dio la vuelta y corrió hacia la otra habitación. El contacto con la pared fría le dio un impulso, pero el aire seguía siendo opresivo. En un instante necesitaba actuar. Giró hacia una habitación lateral, donde las sombras parecían más densas. Ante él, un espejo antiguo reflejaba la luz de la luna, distorsionando su imagen. El silencio se volvió pesado y Sebastián escuchó un susurro: «Ayúdame». La voz era apenas un hilo, pero lo suficiente para que su piel se erizara. A medida que se acercaba, notó que el sonido venía del espejo. El reflejo pareció parpadear, y unos ojos, aquellos de su hermana, miraban desesperados. Valentina murmuró, acercándose al espejo. ¿Estás ahí? Sebastián, por favor. Sálvame.
La voz de su hermana era un llanto distante, desesperado. Ella parecía atrapada en el espejo, y su imagen se deformaba cada vez que ella luchaba por liberarse. El pánico estalló en el pecho de Sebastián. Tenía que encontrar una manera de romper el hechizo de don Octavio. De repente, la puerta detrás de él se abrió con un chirrido ominoso, y la figura de Octavio apareció en el umbral. No es bueno jugar con lo que no entiendes, muchacho, dijo con un tono grave. Sebastián giró en el acto. Sin pensar, tomó un frasco que se encontraba sobre una mesa cercana, el líquido dentro brillaba débilmente. Era la esencia que antes había visto al lado de las muñecas. Sin dudar, lo arrojó contra el espejo. El vidrio se rompió con un estallido ensordecedor, y un rayo de luz atravesó la habitación. La figura de Valentina fue absorbida nuevamente por la oscuridad del espejo, pero la explosión de luz iluminó la sala. Las muñecas comenzaron a temblar, sus rostros distorsionándose en gritos silenciados. Octavio retrocedió, visiblemente perturbado. No debiste hacer eso. Sin perder un segundo, Sebastián se lanzó hacia la salida, corriendo, con la respiración entrecortada. Las muñecas parecían cobrar vida detrás de él, haciendo sonar sus pequeñas voces de advertencia. Sebastián, no lo hagas. Gritaron al unísono, como una melodía macabra que lo perseguía. Al llegar a la puerta principal, la madera todavía resistía su intento de escapar. Pero en ese momento escuchó la voz de Valentina nuevamente, clara y fuerte, «Sálvame». Con un último esfuerzo, Sebastián empujó la puerta con toda su fuerza. El impacto la hizo ceder, y salió disparado hacia la noche. La luna, ahora más brillante que nunca, iluminaba su camino. Sin embargo, mientras corría, Sebastián sintió que algo lo seguía. Se volvió rápidamente, y el espectáculo que encontró hizo que su sangre se helara. Las muñecas, una tras otra, estaban saliendo de la casa, sus rostros ahora no eran solo de sufrimiento, sino de pura rabia. Octavio reía a lo lejos, una risa que retumbaba y hacía temblar el suelo. «Esto no ha terminado, Sebastián. Nunca le harás esto a mi familia», gritó el anciano. Sebastián sintió un frío extremo recorrer su espalda. Tenía que encontrar a Valentina antes de que todo se convirtiera en un juego macabro. Pero mientras se adentraba en la noche, la sensación de que podría no haber escapatoria comenzó a invadirlo. A cada paso, la risa de Octavio se convertía en un eco en su cabeza, y la pregunta lo martillaba, hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvar a su hermana. ¿Estaba realmente a salvo, o los alaridos de las muñecas lo seguirían para siempre? La oscuridad devoraba el camino de Sebastián. Cada sombra parecía moverse, abrazando su cuerpo como una serpiente ansiosa. Las risas de las muñecas resonaban en su cabeza, una melodía distorsionada que se mezclaba con el eco de la risa de don Octavio. No podía permitirse mirar atrás, no podría aguantar ver aquellos rostros retorcidos que habían sido una vez puros y felices. De repente, sintió un golpe en su hombro. Giró rápidamente, y su corazón se detuvo. Una de las muñecas estaba justo detrás de él, con su rostro de porcelana manchado y ojos que parecían negros pozos sin fondo. «¿Por qué nos dejaste?», preguntó con una voz aguda que hizo que los pelos de su nuca se erizaran. «No puedo ayudarte», gritó Sebastián, empujándola y corriendo en dirección a un pequeño callejón. Pero no había tiempo para descansar, y la brisa helada que soplaba le anunciaba que el peligro aún no había pasado. Las muñecas, con sus movimientos espasmódicos, lo seguían en grupo, una legión de horror palpable. «Sebastián, sálvanos», clamaban, mientras sus rostros cambiaban a expresiones grotescas, su voz vibrando con desesperación. El chico no podía dejar de pensar en Valentina, en cómo él era responsable de su destino. ¿Acaso había hecho lo correcto al romper el espejo? Su interior se debatía entre el deseo de salvarla y el terror que lo atrapaba en cada esquina. Adentrándose más en la noche, Sebastián encontró un antiguo taller de herramientas. La puerta, agrietada y desgastada, parecía una entrada a un mundo olvidado. Dentro, había herramientas oxidadas y su olor era a polvo y moho. «Tal vez aquí pueda ocultarme», pensó mientras cerraba la puerta detrás de él. Su respiración era entrecortada. De repente, un chispazo de metal llamó su atención, una sierra de mano descascarada brillaba ligeramente bajo la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. La idea de usarla como un arma le provocó una corriente de adrenalina. «Si las muñecas vienen, tendré que pelear», se dijo. Justo en ese momento, el sonido de risas lo hizo estremecer.
Desde la esquina del taller, una muñeca se asomaba. «Estás atrapado, Sebastián», susurró con una sonrisa torcida, su voz presentía la verdad, aquí no habría escape. Sebastián levantó la sierra. «Aléjate», gritó. La muñeca solo se rió más fuerte, y con ella, las demás comenzaron a congregarse como sombras alrededor de su refugio, haciendo que todo se sintiera aún más claustrofóbico. «Valentina», gritó, pero su llamado fue silenciado por la cacofonía de alaridos. Las muñecas estaban furiosas. «Nosotros no podemos volver, pero tú sí. Dáselo a Octavio y todo terminará». «No». Un grito surgió de su interior. A esas alturas, todavía no podía creer que sus palabras eran un llamador de trampas. Sabía que lo que Octavio quería era un sacrificio, un puente para desatar todo lo que había estado encerrado. El aire se volvía denso, y Sebastián sintió como su cordura comenzaba a tambalear. Necesitaba tomar una decisión. Fuera, la risa de don Octavio resonó nuevamente. «Déjalo, Sebastián. Ven a la fiesta». Una invitación que en su voz sonaba más a advertencia. El joven cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Pero cuando los abrió, las muñecas estaban allí, paradas frente a él, sus ojos ahora brillaban con un resplandor siniestro. No podía dejar que esto continuara. Mientras el grupo de muñecas avanzaba, Sebastián se dio la vuelta en un impulso, decidido a romper el círculo de terror. La puerta del taller se abrió de par en par, y un viento helado lo empujó hacia afuera. «No puedes escapar así, Sebastián. Tienes que elegir». Frente a él, en el horizonte iluminado por la luna, vio la silueta de la casa de Octavio. La risa del anciano se hacía más fuerte, se atemorizaba de lo que podría ocurrir. ¿Regresaría para salvar a su hermana y enfrentarse al anciano? ¿O continuaría huyendo de aquellos rostros que lo atormentaban, sabiendo que Valentina podría estar en peligro? Sebastián se encontraba en una encrucijada, donde solo su voluntad podría definir el final de esta pesadilla. ¿Cuál sería su decisión? Mientras la noche se cerraba sobre él y el eco de las risas embrujadas seguía sonando, la verdad se le revelaba, el verdadero horror yacía no solo en la casa, sino en lo que estaba dispuesto a sacrificar por los que amaba. Y en ese instante, comprendió que todo estaba por comenzar. La luna brillaba de manera inquietante sobre la casa de don Octavio, como si la misma naturaleza se detuviera para observar el horror que se avecinaba. Sebastián se encontró, por un momento, paralizado frente a la puerta, escuchando los ecos de la fiesta que resonaban dentro. La risa del anciano le parecía una burla cruel, un recordatorio de su inevitable destino. Con un temblor en las manos, la sierra le pareció más un peso que un arma. Gritó el nombre de Valentina una vez más, pero su voz fue absorbida por la oscuridad que la rodeaba. Un último vistazo al taller le hizo notar las muñecas agrupadas, sus ojos destilando sombras que danzaban en su alma. ¿Serían solo reflexos de un pasado perdido o algo más maligno? Sin tiempo para dudas, se lanzó hacia la casa, apretando la sierra con todas sus fuerzas. La puerta crujió al abrirse, cortando el aire quieto de la noche. El interior estaba iluminado por candelabros titilantes que proyectaban sombras grotescas. Niños, o lo que solían ser, se movían en un errático baile entre los muebles cubiertos de polvo y telarañas. Eran muñecas vivientes, cuerpos hermosos retorcidos en formas inhumanas. La risa, ahora clara, se mezclaba con los murmullos tentadores que susurraban en su oído. «Ven, ven a jugar», Sebastián, y entonces sintió la presencia de don Octavio, su figura se dibujó en la penumbra. «Has llegado, querido Sebastián. La fiesta no es lo mismo sin ti», dijo el anciano, sus ojos resplandecían con un brillo perturbador. La atmósfera se cargó de un terror palpable, como si las paredes mismas se inclinaran hacia él, deseando tragárselo. «¿Dónde está Valentina?», exigió Sebastián, el miedo lo empujaba a exigir respuestas. «Ella está aquí, entre nosotros», respondió don Octavio con una sonrisa de satisfacción. «Puedes salvarla, pero hay un precio que pagar. El sacrificio debe cumplirse». La habitación pareció reírse junto a él, las muñecas girando en un extraño ritmo, sus rostros de porcelana reflejando una profunda desesperación. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó Sebastián, consciente de que cada palabra de Octavio era una trampa en sí misma. «Tu esencia es lo que necesita este lugar para renacer. Los otros niños necesitarán un nuevo hogar, y tú puedes ser el puente. O puedes ser escurridizo y dejarla en su destino». Octavio extendió una mano, como si intentara atraerlo hacia su oscuro abrazo.
Valentina es una de nosotros ahora. ¿Hasta dónde llegarías por ella? En un abrir y cerrar de ojos, Sebastián sintió como su sierra se volvió pesada. Un sudor frío le recorrió la frente. La desesperación lo inundó, pero detrás de esa ansiedad había un fuego en su corazón. Recordó las risas de Valentina, sus sueños e ilusiones. No podía dejar que su historia se convirtiera en un eco de terror. La risa de las muñecas se hizo más intensa, y Sebastián se encontró rodeado, con los ojos de cerámica clavados en él, exigiendo una elección. Tuya es la decisión, Sebastián. La eternidad o la libertad elige. Con el destino de su hermana en juego, Sebastián levantó la sierra y gritó, no quiero ser parte de tu juego. Pero al momento de su grito, los candelabros titilaron en un revuelo, como si el mismo tiempo se detuviera. La risa se tornó en gritos entremezclados y risas desgarradoras. La presión del espacio se volvía angustiante, como si las muñecas absorbieran cada trozo de luz que quedaba. Y en la penumbra, vio a Valentina, un destello de su rostro entre las sombras. Sebastián. Ayúdame. La desesperación en su voz caló hondo, y entonces, un eco oscuro reverberó en su cabeza, ¿la salvaría a costa de convertirse en una de ellos? Las muñecas se acercaban más, su danza ahora un torbellino de horror. Sebastián sabía que el tiempo se le acababa justo cuando todo parecía perdido, un grito surgió de su interior. No puedo dejarte caer. Nunca. El silencio de golpe lo rodeó. Con cada palabra, una corriente de energía fluyó de su cuerpo. La casa crujió, como si el mismo suelo temiera los efectos de su decisión. ¿Estaría en el camino correcto? ¿Podría romper el ciclo, o quedaría atrapado como él mismo había temido? La respuesta estaba al borde de sus labios, y el destino de ambos pendía del hilo de su siguiente movimiento. El ambiente dentro de la casa se volvió opresor. Sebastián sintió que cada respiración se convertía en un esfuerzo titánico. Las muñecas, ahora danzando a su alrededor, parecían reírse de su angustia, sus rostros de porcelana transformándose en muecas siniestras. El aire estaba lleno de una mezcla de polvo y un olor dulzón, como de flores marchitas. «¿Te gustaría unirte a nosotros, querido Sebastián?», murmuró don Octavio, su voz era una suave melodía que resonaba con un eco lejano. «Dejando atrás el dolor de la vida, serás inmortal. Valentina te esperará aquí, y juntos podrán jugar para siempre». «No quiero tu regalo», respondió Sebastián, sintiendo cómo la rabia empezaba a desplazar su miedo. Aunque las muñecas se acercaban, él se mantuvo en pie, la sierra en alto. «Te enfrentaré. No puedo dejar que esto continúe». Octavio soltó una carcajada aterradora, y en ese momento, las risas de las muñecas se entrelazaron en una sinfonía perturbadora. Fue entonces cuando Sebastián escuchó un susurro familiar, suave como la brisa, rozando su cabello. «Cree en ti, Sebastián». La voz de Valentina llegó como un destello en medio de la oscuridad. «Valentina», gritó, tratando de seguir el sonido. Pero las sombras eran engullidoras, atrapándole en sus lazos. Las muñecas parecían moverse con una voluntad propia, sus manos extendidas en un oscuro saludo, como si estuvieran ansiosas por tocarlo. Su corazón latía desbocado, temiendo que el tiempo se acabara. Sin pensarlo, giró la sierra en su mano, preparándose para luchar, mientras su mente se debatía entre la esperanza y el horror. «¿Qué sacrificio debo hacer?», preguntó, aún aferrándose a la idea de salvarla. «Dime cómo puedo salvarla». «Solo debes ofrecer lo que más amas», reveló Octavio, sus ojos brillando con lujuria por el terror que había sembrado. «La esencia de la vida que llevas dentro, la parte de ti que desea ser libre, eso es lo que necesitamos». Una sudoración fría recorrió la frente de Sebastián. ¿Realmente podría entregarse? ¿Dejar que su esencia se convirtiera en energía para alimentar a esas criaturas? El eco de las risas y los llantos llenaban su mente, ahogando cualquier pensamiento racional. «Piensa en ella, en Valentina», insistió Octavio, acercándose, los pasos resonando ominosamente. «Piensa en la vida que podrías darle, la eternidad que tendrías. Y no olvides, a veces, morir es mejor que vivir, todo depende de ti». En ese instante, el aire se volvió eléctrico, cargado de una energía oscura. Sebastián sintió un impulso creciente en su pecho. La imagen de su hermana en peligro lo llenó de valor, y rápidamente, entendió que el mayor sacrificio sería negarse a ser parte de este horror. Con un grito que resonó por la habitación, giró la sierra con más determinación.
Sin embargo, al hacerlo, las muñecas se lanzaron hacia él, una ola de brazos y rostros retorcidos. La sierra cortó el aire, y por un momento, el silencio reinó. El tiempo parecía detenerse, y cuando logró abrir los ojos, vio lo que había hecho. Las muñecas, en un extraño acto de revulsión, empezaron a desvanecerse en gritos silenciosos, como si su esencia los abandona. Don Octavio, furioso, gritó: «No puedes hacer esto. Has desencadenado un poder que no comprendes». «Estás equivocado, don Octavio», respondió Sebastián, sintiendo que su palpitante corazón le daba fuerzas nuevas. «La valentía es más poderosa que tus trucos». Pero justo cuando parecía que podía derrotar a la criatura y salvar a Valentina, un grito desgarrador resonó en el aire. Era Valentina, atrapada en una oscura penumbra. «Sebastián». A sus palabras les faltaba esperanza, como si cada latido apagado le robara la vida. El anciano, ahora transformado en un ser aterrador, se abalanzó sobre él. «Nadie escapa de esto. Prepárate para enfrentar las consecuencias». El suelo empezó a temblar, ruidos de otros niños perdidos resonaban, y Sebastián sintió que la casa comenzaba a colapsar a su alrededor. Mientras se enfrentaba a la oscura tormenta que se desataba, supo que debía actuar. Rápido. La elección estaba hecha, pero el desenlace final todavía se escondía en las sombras. ¿Podría realmente rescatar a Valentina antes de que todo se desmoronara en el abismo del terror que había desatado? Las risas descompuestas de las muñecas retumbaban en el aire como si cada uno de sus carcajadas fuera un eco de la locura. A medida que el suelo se sacudía, Sebastián sintió que la sierra temblaba en sus manos. Los rostros de porcelana, antes alegres, se tornaron en muecas de rabia y desesperación. La escena era un reflejo de su propio miedo, haciendo que su estómago se retorciera. «Valentina», gritó, buscando su voz entre el caos. La oscuridad parecía tragarse cada palabra, y el desesperado clamor de su hermana reverberaba en su mente, como un mantra que lo empujaba a seguir. Los ecos de otros niños perdidos se intercalaban con los gritos de su hermana. Su angustia se volvía palpable, como un lazo que cerraba su pecho. La figura de don Octavio se alzó ante él, distorsionada y grotesca, como un titiritero que había perdido el control. «No te creas fuerte, niño», escupió, sus palabras resonando con malicia. «Tu valentía solo alimenta la oscuridad. El poder que detentas no es más que una ilusión». La casa a su alrededor comenzó a crujir, como si la misma estructura se retorciera ante el poder que había liberado. El aire se tornaba más pesado, imbuidos de un olor a cenizas y muerte. Sebastián dio un paso adelante, su determinación empujándolo hacia un enfrentamiento inevitable. «No dejaré que esto termine así». El grito de Sebastián emergió con nueva fuerza, y, con su sierra levantada, enfrentó a Octavio. La luz del horizonte se filtraba a través de las rendijas de las ventanas, como un aullido de esperanza, asegurándole que no estaba solo. Octavio se sacudió de risa, un sonido que hacía eco con la agonía de las muñecas atrapadas. «¿Esperanza? ¿Eso es lo que tienes?» «La esperanza se alimenta del miedo, y tú, querido amigo, eres un festín exquisito». En ese instante, una sombra oscura salió de la esquina, tomando forma. Era Valentina, pero no era la niña dulce que recordaba. Su mirada estaba llena de terror, su piel pálida, casi transparente. «Sebastián, ayúdame», imploró. Su voz era un susurro quebrado por el miedo. El corazón de Sebastián se rompió al ver a su hermana atrapada, su esencia luchando por liberarse de un destino horrible. Sin pensarlo dos veces, giró la sierra con fiereza y la lanzó hacia la oscuridad. El metal brilló un instante antes de ser tragado por la negrura. «No. Eso nunca funcionará», gritó Octavio, extendiendo sus manos hacia la sierra, que parecía replicar su grito con una vibrante energía. Pero Sebastián no se detendría. «No se trata de lo que funcionará, sino de lo que debo hacer». En ese momento, una explosión de luz iluminó la habitación. Un grito desgarrador resonó, el eco de las muñecas se ahogó y la casa estalló en un caos de sombras. Todo se volvió confuso mientras las paredes parecían desvanecerse. En un giro surrealista, Sebastián vio cómo las muñecas, una a una, comenzaron a desmoronarse, transformándose en polvo que flotaba en el aire como un desprendimiento de almas perdidas. Con cada fragmento que caía, un rayo de luz atravesaba la habitación, dispersando la opresión que invadía el espacio. Sin embargo, en medio del deslizamiento del tiempo y la forma, el rostro de don Octavio se volvió más amenazante.
No creen que puedes escapar tan fácilmente, ¿verdad? Lo peor está por venir. Su risa retumbó, resonando en los huesos de la casa, y de repente, Sebastián comprendió que el horror no hacía más que empezarse a desatar. Las risas de las muñecas se convirtieron en lamentos mientras el anciano extendía su mano, gesticulando en un ritual de invocación. Una sombra más oscura que la noche descendió, llevándose consigo los destellos de luz y esperanza. Y en medio de la penumbra, el grito de Valentina se volvió apenas un eco, desvaneciéndose. Sebastián. La tierra se volvió un mar de desesperación mientras los gritos de los niños resonaban en sus oídos. La elección de liberar su alma había desencadenado un terror aún mayor. Sebastián cerró los ojos, preguntándose si podría realmente enfrentarse a aquello. ¿Era suficiente su valentía? Mientras la oscuridad lo envolvía, una pregunta le recorrió la mente: ¿podría resistir la tentación de unirse al horror, cuando la única alternativa era dejar a su hermana en la oscuridad para siempre? La oscuridad crujía a su alrededor, un peso opresivo que empujaba a Sebastián hacia el abismo. Sintió como su respiración se volvía irregular, cada inhalación traía consigo el hedor a humedad y descomposición. Abrió los ojos, intentando ver en la negrura, pero todo era una masa amorfa que devoraba la luz. Valentina murmuró, sintiendo como su corazón se agitaba con la desesperación. No te dejaré aquí. Su voz era un hilo tembloroso, pero aún así, el amor fraternal lo empujó a dar un paso más hacia el centro de la sala. De pronto, una carcajada ensordecedora retumbó a su alrededor. Don Octavio había invocado algo que apenas podía comprender, una presencia que se movía como una serpiente entre las sombras. Sebastián apretó la sierra con más fuerza, el metal frío le ofreció un leve consuelo. La idea de que Valentina podría sufrir lo despertó de su letargo, como una antorcha encendida en medio de la tormenta. El eco de los niños atrapados resonaba, y con cada grito, sentía que parte de su propia esencia se desgarraba. La angustia de Valentina seguía llamándolo, como un faro oscuro. Sebastián, por favor. Su voz ahora llevaba un tono más angustiado, lleno de terror y de algo más profundo, como si supiera que se acercaba a lo inevitable. Voy a sacarte de aquí, le prometió, más a sí mismo que a ella. Pero a medida que avanzaba, las paredes parecían ceder a su tracción, como si el hogar mismo estuviera vivo y tratando de detenerlo. La sombra se intensificó, tomando forma ante él. Era un ente oscuro y retorcido, con ojos vacíos que parecían absorber toda luz. Sebastián sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Libérame de las ataduras del miedo, niño, siseó la sombra, y la voz le heló la sangre. Tu hermana es solo el principio. Con cada paso que das, tú también te conviertes en parte de este horror. No, gritó Sebastián, su voz resonando con un poder desconocido. Se negó a caer en su juego. No te tengo miedo. Sin embargo, a medida que pronunciaba esas palabras, una sombra se cernía sobre él, afectando su voluntad. De repente, escuchó a Valentina más cerca, una imploración mezclada con crujidos de madera. Sebastián, mira. Y, en un instante, el ambiente se encendió de forma inesperada. En el suelo, entre el polvo y la descomposición, brillaron imágenes. Figuras de niños se debatían en agonía, cada una atrapada en la prisión de porcelana. Ellos nunca podrán liberarse, dijo Octavio, acercándose, su aliento frío acariciando su rostro. Sus almas pertenecen a mí ahora. Pero ¿por qué no unirte a ellos? El poder que podrías tener, niño, nunca ha sentido algo así. Las palabras de Octavio eran una melodía hipnótica, una serenata de seducción y desesperación. Sebastián luchó contra el impulso de creerle. Cada niño que había mirado lo empujaba a no ceder. Tenía que seguir buscando a Valentina, seguir luchando. Basta, exclamó. Con cada palabra, se aferraba más a su humanidad y su amor por ella. De repente, la sierra empezó a vibrar en su mano, un destello de luz emergiendo de la hoja. Era como si el metal ansiara en la batalla, buscando arrancar a su hermana del abrazo de la sombra. Y entonces, todo se iluminó. Una densa luz brotó de la sierra, separando la oscuridad por un instante. Sebastián vio la forma de Valentina, vislumbrando su figura atrapada en un capullo de sombras. Sus ojos llenos de una súplica que encajaba con los suyos. Pero don Octavio no se detendría tan fácilmente. No creas que esta luz te salvará. La risa del anciano se mezcló con la desesperación del lugar. Esto es solo el principio.
Nunca escaparás de tu destino. Sebastián miró a su hermana, y en ese momento entendió que la luz de la sierra no solo era su única esperanza, sino su única forma de hacer frente a la verdad aterradora que lo rodeaba. ¿Podría realmente enfrentarse a Octavio y salvar a todos los niños atrapados, incluida su hermana? Mientras Sebastián se preparaba para usar la sierra por última vez, una extraña figura emergió del fondo. Su corazón se detuvo. Era una de las muñecas, pero esta vez sonriendo con un rostro conocido. Con ojos llenos de traición, la muñeca susurró algo que lo heló: te he estado esperando. Sebastián, el terror se intensificó al darse cuenta de que el verdadero horror estaba a punto de ser revelado. Sebastián sintió que el mundo se detuvo cuando las palabras de la muñeca resonaron en su mente. La figura que se había presentado ante él era extraña, pero aquellos ojos que parecían bailar entre la locura y la alegría lo retuvieron en su lugar. Aquella muñeca no era solo un objeto, era un latido de una memoria perdida. Era como si el horror mismo se burlara de él, ofreciendo la clave a su perdición. ¿Qué has hecho?, preguntó, más a sí mismo que a la figura que lo acechaba. La muñeca sonrió aún más, su rostro grotesco iluminado por el resplandor que emanaba de la sierra. No soy solo una muñeca. Yo soy su conexión, una de las muchas que lloran por su libertad. Y tú, querido Sebastián, eres el elegido para liberar a todos. ¿Elegido? La incredulidad se mezclaba con el terror. ¿Qué significa eso? Todo comenzó hace mucho tiempo, cuando este lugar era un hogar, un refugio. Don Octavio deseaba niños y, en su locura, creó una prisión para ellos. Pero no solo guardó sus cuerpos, sino también sus almas. Tienes el poder de romper las cadenas, de romper el hechizo o de unirte a nosotros para siempre. Las últimas palabras fueron un susurro seductor, casi cálido, en medio del terror. Sebastián sintió una presión en su pecho, un tira y afloja entre el deseo de salvar a Valentina y la posibilidad de convertirse en parte del horror que ya lo rodeaba. No, no puedo ser parte de esto, dijo, decidido, apretando la sierra con más fuerza. Voy a salvar a Valentina. ¿Crees que tienes control aquí? La muñeca se inclinó hacia él, su sonrisa ahora un guiño amenazante. Cada grito de esos niños, cada lágrima. Te están llamando. Esa luz que crees que te ayudará es solo un eco de su dolor. Con una rapidez que tomó por sorpresa a Sebastián, la muñeca dio un paso hacia adelante, su pequeña mano extendiéndose. Sintió algo helado atravesar su ser, un sudor frío se instaló en su espalda. Cuando caigas, cuando sucumbas a la desesperación, solo entonces podrás ver la verdad. Regresarás a mí. La voz de Valentina lo rescató del trance. Sebastián, por favor. Ayúdame. El grito de su hermana resonó más fuerte que las palabras de la muñeca, despertándolo de su parálisis. Valentina. En ese instante, la oscuridad se llenó de ecos distorsionados. Las muñecas comenzaron a moverse, como si fueran realmente seres vivos, cada una mostrando rasgos de los jóvenes atrapados. De los rostros familiares. De los niños que alguna vez conoció. Una inquietante multitud que parecía ávida de venganza. No. Yo no dejaré que esto pase, gritó, aferrándose a la sierra que brillaba con una luminiscencia aterradora, alimentada por el lado más oscuro de su ser. Como si el miedo se transformara en su mejor aliado. Con una explosión de energía, levantó la sierra sobre su cabeza, en un acto reflejo. Un resplandor ardiente llenó la habitación y cortó el silencio de la penumbra. Si puedo salvar a Valentina, puedo salvar a todos. El aire se volvió irrespirable, y la habitación pareció temblar. Don Octavio aparece frente a él, su figura imponente rodeada de sombras. ¿Qué crees que estás haciendo, niño? Ese destello no es más que una llamarada efímera. No puedes liberar lo que ya pertenece a la oscuridad, dijo, su voz un murmullo helado. Sebastián sintió que su piel se erizaba mientras todos los ojos de las muñecas se posaban sobre él. Valentina, sigue luchando por salir. No te rindas. La desesperación lo impulsaba a hacer algo, pero en sus adentros sabía que debía enfrentarse a Octavio primero. El anciano levantó una mano, y la habitación empezó a contraerse, cada espacio cerrándose como un puño apretado. La muñeca continuaba mirándolo. Esto no ha hecho más que comenzar, Sebastián. La revelación es solo el primer paso hacia su perdición. La dimisión sobre el destino futuro de Sebastián y Valentina pendía en el aire, como una cuerda, colgando, esperando a que él tomara una decisión. La sombra se abalanzó sobre él y los ecos de los niños dieron un último grito, retumbando como un golpe.
En su mente. ¿Te unirás a nosotros? El futuro que le esperaba era sombrío, y la elección se hacía cada vez más difícil. Sebastián sabía que debía actuar rápido, pero el tiempo se acababa. La muñeca sonrió una vez más. Te he estado esperando y, en medio del caos, la risa de don Octavio resonó de nuevo, vibrando con un eco aterrador. ¿Qué posibilidades quedaban para Sebastián? ¿Podría realmente salvar a Valentina antes de que la oscura verdad se materializara por completo? El caos reinaba en la casa de don Octavio. Sebastián, con la sierra en mano, sentía que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos. Las risas de las muñecas se mezclaban con los ecos de los niños atrapados, un lamento desgarrador que le desgarraba el alma. Sebastián, ayúdame. La voz de Valentina resonaba en su mente, un grito de angustia que lo mantenía en pie. No podía permitir que su hermana se convirtiera en otra de las víctimas del culto siniestro, no mientras él pudiera luchar. La figura deformada de don Octavio se alzaba ante él, distorsionando su ser en una imagen que exudaba poder y locura. Tu valentía es un juego estúpido, decía, sus ojos llenos de desprecio. Has despertado una tormenta que no puedes controlar. Ríndete y únete a mi colección. No lo haré, replicó Sebastián, el coraje brotando desde las entrañas. No puedo dejarte ganar. Y con esas palabras, recordó a todos los niños cuyas risas llenaban el aire, aquellos que habían sido atrapados, y el fuego del amor fraternal encendió su determinación. A cada paso hacia el anciano, las muñecas se acercaban más, sus voces un coro de súplicas. Eran fragmentos de almas perdidas, y Sebastián supo que tenía que romper el ciclo del horror. Concentrándose, levantó la sierra con una nueva motivación. La luz que emanaba se intensificó, como si respondiera a sus emociones, y sintió que la energía circulaba por su cuerpo. Valentina, gritó, y por un breve instante, el tiempo se detuvo. Las risas se tornaron en murmullos, y las muñecas retrocedieron, sorprendidas por su atrevimiento. Octavio, sin embargo, no se amedrentó. ¿Crees que puedes salvarla con solo gritar su nombre? Ella es parte de mí ahora. El sacrificio ya fue hecho. Un grito desgarrador de Valentina cortó la atmósfera tensa. Sebastián, por favor. Y en ese instante, recordó todas las memorias felices, risas, juegos y sueños. Con el recuerdo recorriendo su corazón, levantó la sierra y corrió hacia el centro de la habitación. Esto es por ti, Valentina, gritó, y con un movimiento decidido, fulminó a la sombra de Octavio. La sierra cortó el aire, y una explosión de luz la acompañó, desmoronando el oscuro hechizo que mantenía atada a su hermana. El suelo tembló, como si las mismas baldosas reconocieran el peligro que representaba el anciano. Octavio soltó una risa desafiante, pero a medida que la luz se expandió, su figura comenzó a desvanecerse, cada rayo robándole su esencia. No puedes hacer esto, niño. Esto no ha acabado. Pero Sebastián no se detuvo. Sí, sí puedo, gritó con todas sus fuerzas, y en un movimiento rápido, se dirigió hacia la imagen de Valentina, atrapada entre las sombras. La sierra brilló con más ímpetu, y vio un destello de esperanza reflejado en los ojos de su hermana. Sé fuerte, Valentina. Voy a salvarte. Cuando el filo de la sierra cortó las sombras, un grito resonó, y la figura de Valentina, aunque aún pálida, empezó a liberarse del abrazo tenebroso. Las risas de las muñecas se tornaron en llantos. Don Octavio, furioso, trató de acercarse a su presa final, pero Sebastián mantuvo su mirada firme. Tu tiempo se ha acabado, Octavio. Y con un último golpe, la luz reventó, como un faro que extinguía la oscuridad. El caos estalló a su alrededor. Las muñecas, una tras otra, comenzaron a desvanecerse en ráfagas de luz. Cada figura era un recuerdo amado que finalmente podía ser liberado. La habitación se llenó de un resplandor puro, y el llanto de los niños atrapados sonó como una melodía liberadora. Cuando el polvo finalmente se asentó y la luz disipó las sombras, la figura de Valentina emergió, una imagen de esperanza y felicidad. Sebastián, gritó, sus ojos relucían con vida. El abrazo de los hermanos fue instantáneo, una conexión que atravesó el horror que habían vivido. Don Octavio, su figura distorsionada, se retorció en la penumbra, gritando de furia y desesperación. Esto no termina aquí, se desvaneció, atrapado en la oscuridad que había creado. Afuera, la luna brillaba con intensidad, y el aire se sentía limpio. Sebastián apretó a Valentina contra su pecho, sintiendo que la tranquilidad regresaba lentamente al barrio.
Lo logramos, murmuró, con un nudo en la garganta y lágrimas brotando de felicidad. Ambos rejuvenecieron ante la nueva posibilidad de vivir en libertad, dejando atrás el terror que había acechado su hogar. Pero una voz persistente llenaba su mente, recordándoles que aunque habían escapado de la pesadilla, las cicatrices del horror marcarían su camino por siempre. Juntos salieron del lugar, el eco de sus risas rasgando el silencio de la noche. Se regresarían a casa, donde el amor y la unidad prevalecerían. Después de lo vivido, sabían que siempre estarían juntos, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Pero, en el fondo, la advertencia persistía: don Octavio podría haber sido derrotado, pero el secreto aterrador de las muñecas y su espíritu permanecían al acecho en la oscuridad. Nunca bajar la guardia. Nunca olvidar. La historia no terminó, solo comenzó de nuevo. Ahora es tu turno de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Y dale al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto depende de ti, no esperes ni un segundo más para compartir.